hacer grabación de sesión. Aquí sí puedo grabar la sesión y después subirla a YouTube. En el Mi Gratuito no puedo hacer eso. El Mi Gratuito está limitado en tiempo, está limitado en gente, bueno, pero bueno, somos muchos, y aquí no. Aquí estoy tomando prestada aquí una red para poder ingresar y hacer la grabación. Entonces, yo quiero utilizar mi propia red y no utilizar una red diferente porque luego es más complicado, no tengo control sobre los horarios ni sobre las ¿cómo se llaman? Distintas notificaciones. Entonces al no tener ese control, pues, hay un poquito de desorden, ¿verdad? Y ese desorden es mi responsabilidad, no es de ustedes, es más que nada cosa mía, que no he podido llevar a cabo una forma de organizar bien esto porque es ajeno. Entonces, no, vamos a pagar nuestra plataforma, esa ya está organizada, esa ya me manda notificaciones, de hecho se las mando a ustedes desde un día antes, me la manda a mí también, y ya tenemos todo listo y preparado, y podemos también visualizar lo que está allí en la plataforma. Un saludo, hermano Luis. Al tener bendiciones, al tener nuestra propia plataforma, podemos visualizar todo allí, ya está todo allí, puedo entrar a Classroom y todo. Y aquí estoy agarrando esto por mientras. Y yo creo que ya para la semana que entra, ya recuperamos nuestra plataforma. Entonces, bueno, pues vamos a avanzar, vamos a, ya que estamos todos aquí, vamos a abrir nuestro material. Déjenme lo abro y hago la presentación. Qué bueno que nos acompaña y vamos a comenzar también con oración, y porque lo más importante es que dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos hable, el que toque nuestra vida, el que toque nuestro corazón. Nos quedamos hablando de un ejemplo muy interesante, era sobre el rey Ezequías, lo voy a poner aquí arriba. Yo lo quiero leer en Reina Valera porque, aunque ahí dice que Reina Valera, yo percibo que está medio extraña el fraseo que hace, lo que están poniendo. Yo creo que nada más agarraron la King James en inglés y la tradujeron directamente. Déjame, ya te proyecto, ya lo tengo acá en pantalla. Vamos a proyectar, listo, ahí está nuestra proyección. Y bueno, espero que la pueda ver. Sí, ¿verdad? ¿Ya la podemos ver? Bueno, vamos a comenzar. Bien importante, nuestro tema de hoy. Seguimos hablando acerca de la palabra de sabiduría. Y cuando hablamos de palabra de sabiduría, me abro acá un Word para poder escribir también, hacer notas. Hablamos de palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan del concepto? Espero que sí. Pero bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en nombre de Jesús, porque podemos estar reunidos aquí esta tarde y podemos, Señor, exaltarte, escuchando tu palabra, estudiando tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sea el que nos traiga esa palabra de sabiduría y de revelación, ese entendimiento claro de revelación en la palabra, revelación de la persona de Cristo, revelación sobre lo que es la salvación, revelación de la redención, revelación de todo el bien que tú has puesto en nosotros por la obra completa de Cristo. Te doy gracias. Esa palabra toca a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, todos los que están participando, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, y gracias que la palabra nos transforma, que nos cambia, que carga una unción que cambia y transforma nuestras vidas diariamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pues vamos a comenzar. Aquí en este texto les había dicho que está en Segundo de Reyes, pero hoy quiero analizar el pasaje paralelo. Está en Segundo de Reyes, pero también está en Isaías. Este es uno de esos pasajes históricos que encontramos también en los libros proféticos. Y en el libro de Isaías, quiero que vayas conmigo allá al capítulo 36. Déjame, lo voy a leer, pero déjame, acá también ponemos la Biblia, Bible Gateway. Vamos a Bible Gateway para ver la versión en Reina Valera. Y en el capítulo 36 ocurrió algo muy interesante, que Sennacherib invade y el rey Ezequías busca a Dios. Ese es el contexto
de este pasaje, déjame lo pongo acá, Isaías 36, ahí empieza esta historia. Vamos a ver el contexto, no la voy a leer toda, pero sí para leer el contexto de la historia y después vamos a pasar al capítulo 39, al capítulo, perdón, 38, donde vamos a hablar de la enfermedad de Ezequías. Ezequías era un rey temeroso de Dios, es decir, un rey que amaba a Dios. Y dice aquí, este Isaías narra esta historia donde dice, aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Este Sennacherib, acuérdate que Asiria fue la nación que, si tú estudias los libros históricos en el Antiguo Testamento, estamos hablando de la nación que invadió Israel y se llevó cautivas a las tribus del norte. Acuérdate que es importante que nosotros hagamos memoria y entendamos un poquito la historia de Israel, que cómo Israel se dividió en dos. Yo estaba estudiando esto hace como 2 días, estaba leyendo la historia de Salomón y de Roboam. Necesitamos entender que Salomón se apartó de Dios en una etapa de su vida porque tenía muchas mujeres. Salomón, por ahí leemos que se casó con 700 mujeres, la mayoría eran matrimonios arreglados, eran con fines políticos, la mayoría de sus matrimonios. La gente cuando lee ese tipo de historias se imagina a Salomón muy enamorado y probablemente sí lo era, pero muchos de esos matrimonios eran arreglos políticos con las naciones alrededor. Se casó con la hija del faraón, se casó con cada una de las que se casó eran princesas, hijas de reyes, de dignatarios, de personas importantes. Dice, acá está Cristian a mi lado derecho, ahí sabe más que está usando una silla que está muy chaparrita, por eso, y aparte ella también está chaparrita, y la pueden ver pero muy abajito. Bueno, entonces, Salomón era muy activo en el amor y en los asuntos de Estado, y eso le llevó a tener esta gran cantidad de esposas y también tenía concubinas. Muchas de estas concubinas lo atendían, no necesariamente las atenciones de tipo marital, que mucha gente se imagina. Pero sí, el hombre increíblemente escribió por ahí en Eclesiastés que entre 1000 hombres encontró uno y entre 1000 mujeres no encontró ninguna. Entonces yo no puedo captar esa idea de parte de él. Yo pienso que tenía algún problema serio en su personalidad. Sin embargo, Dios no usó gente perfecta. En el Antiguo Testamento tenemos estas personas que empezaron algunos bien. Salomón empezó bien, pidiendo sabiduría, se apartó, y en ese apartarse, Dios lanza un juicio en contra de Israel y le dice, yo voy a partir el reino en dos, no en tus días, sino en el reinado de tu hijo. Y Roboam, hijo de Salomón, sube al poder, y cuando viene, hace un consejo con ancianos y luego hace un consejo con jóvenes. En el consejo con ancianos les pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo gobernar? Los ancianos le dicen, aminora la carga que tu padre dejó al pueblo. Y en el consejo con jóvenes, esto lo puedes encontrar al inicio de Primero de Reyes y al inicio de Segundo de Crónicas. Entonces, Salomón, o creo que es primero, finales de Primero, sí, como Segundo de Crónicas por ahí, Roboam, luego llama a los jóvenes, primero los ancianos le dicen, aligera la carga del pueblo, y luego llama a los jóvenes, y los jóvenes le dicen, no, endurécete con el pueblo. Y él hace caso a ese consejo, pero Dios tenía un propósito detrás de ello, y cuando manda a sus siervos a levantar el tributo, manda a aquellos encargados de recaudar los impuestos por toda la nación, los apedrean, y un muchacho por ahí llamado Jeroboam, el cual había recibido una palabra profética de que Dios lo iba a levantar a él como rey y que Dios iba a establecer una nueva dinastía a través de él en Israel, sí le servía de todo corazón, le hizo el mismo llamado que le hizo a David, pues él se encarga de decirle a Israel, a tus tiendas, vámonos de aquí, no tenemos nada que ver con este Roboam, no tenemos nada que ver con David ni con su descendencia, y se parte el reino. Las tribus que quedaron en lo que se llamaba Judá fueron los levitas, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá quedaron unidas
en un solo lugar, y lo que se le llamó después el reino de Judá. Mientras que las otras 10 tribus, acuérdate que hay medias tribus ahí, porque dan, dice 3, pero y 10 son 13, que no eran 12, sí, pero hay una que se partió en 2. Los descendientes de José, los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, eran 2, se separó en 2 tribus, le decían 2 medias tribus, pero Efraín tenía el territorio más grande en ese lugar. Entonces ellos, Jeroboam no fue recto, sino que comenzó a idolatrar becerros de oro. Bueno, no eran de oro, el becerro de oro era el que idolatró a Aarón, el que creó a Aarón, pero empezó a idolatrar esa misma imagen de becerros y estableció y dijo, he aquí tus dioses, y estableció becerros, que eran las imágenes del dios Apis en Egipto, empezó y desvió al pueblo de la adoración a Dios, y hubo una sucesión de reyes. Hay una Biblia muy interesante que se llama la Biblia Thompson, donde viene una tabla del reinado, y me llama la atención que en la Biblia Thompson, en la tabla del reinado de todos los reyes de Israel, dice, cuando se divide el reino en Judá e Israel, dice, los reyes de Judá, dice, algunos fueron buenos y los reyes de Israel todos fueron malos, y hubo algunos peores. Pues a raíz de esa apostasía de los reinos del norte, Dios trae a Asiria, ataca el reino del norte y se los lleva a todos cautivos y dispersa. Ocurre el primer gran exilio de Israel. Mucha gente piensa que el exilio fue en Babilonia, pero Babilonia ocurrió como 150 años después. Pero esto fue como en el año 700 antes de Cristo. Acuérdate que antes de Cristo los años se cuentan en sentido contrario, porque vamos al ir avanzando. El menos 700 o 700 antes de Cristo, 150 años después viene a ser el 550 por ahí, cuando Jeremías era profeta. 550 antes de Cristo o menos 550. Acuérdate que se van contando al revés, que nosotros vamos avanzando en años, y aquellos años también avanzaban en aquel tiempo, pero ellos no conocían aún nuestro calendario. Entonces, a nosotros mirar retrospectivamente, vemos que esos años se van restando hasta llegar al nacimiento de Cristo. Y bueno, el pueblo ¿por qué hago este contexto? Para poder mostrarte qué fue lo que ocurrió en ese tiempo. Asiria invade, viene Sennacherib, que es el rey de Asiria, a atacar también Judá, pero Ezequías, a diferencia de los reyes de Israel, decide buscar a Dios. Entonces dice que el rey de Asiria se envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces, decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y lo atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que con él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ezequías había hecho una reforma religiosa. Él había proclamado, a raíz de lo que ocurrió, que él pudo ver lo que había ocurrido en el reino del norte. Él dijo y proclamó, hay un solo Dios, ese Dios es Jehová, no hay otro Dios, y ordenó destruir todos los altares que habían quedado por ahí en el reino del norte, y también en Judá, y dijo, solo a un Dios vamos a adorar, y ese Dios que vamos a adorar es Jehová, solo Él es Dios, no hay ningún otro Dios. Entonces, estas noticias llegan al rey de Asiria, y él está enterado de lo que está sucediendo en la nación. Entonces, por eso él hace este reto, y le dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, y tú puedes dar jinetes que cabalgan sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vino yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Ahora, hay gente que lee esto y dice, bueno, está mintiendo, Dios no le dijo nada, pero había algo de verdad.
Había algo de verdad porque a causa de la idolatría del reino del norte, Dios sí había atraído, y los asirios sabían que profetas habían proclamado que iba a venir el reino del norte a llevarse a todos cautivos. Ellos sabían esa palabra que había sido dada por profetas en Israel, y por lo tanto cuando él viene dice, a mí Jehová me dijo, no es que Dios le habló a él, es que él sabía lo que los profetas habían dicho, y él sabía que había una palabra de sabiduría al respecto. Acuérdate, dijimos, vamos a definir. ¿Cuál es la palabra de sabiduría? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuál es la palabra de sabiduría? Ya es la tercera vez que, la tercera sesión donde hablamos de este tema. ¿Cuál es la palabra de sabiduría? Acuérdense que aquí es como la escuelita, tenemos que participar. Hermana Yolanda, veo que está hablando, pero no la escucho. ¿O no? ¿No? Ah, sí, lo que pasa es que estoy pensando porque como que los términos de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, como que como es que se me parecen así como, me complican pues definirlos por lado y lado allá. Eso es lo que estoy hablando yo acá, yo solita, para poder dar una respuesta buena, vaya. Ok, Naima está ahí compartiendo, dice, ¿puede repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Esa es la pregunta. La puedes escribir, por supuesto. Y si alguien quiere participar, adelante. Esto, que no me conteste, me revela que no me han leído el material. Ahí es donde me doy cuenta cuando hacen una pregunta. O que les da pena, ¿verdad? La palabra sabiduría es algo que Dios dice. Bueno, sí, es cierto. Es algo que Dios dice. Así es. Pero también la palabra de ciencia es algo que Dios dice. Y más que Dios dice, la forma correcta de expresarlo, aunque es correcto, lo que eso es verdad, la forma correcta sería, es algo que Dios revela. Es una palabra, y si Dios la dice, pero Dios la revela. Es algo que Dios revela. Eso, exacto, dice Naima. Es algo que Dios te dice que hagas. Exacto. La palabra de sabiduría es algo que Dios te dice que hagas. Es un plan de Dios que Él te muestra y te involucra para que tú participes en él. Por ello, se dice que la palabra de sabiduría siempre apunta al futuro, porque Dios te revela sus planes para que andes en ellos. Ahora, la palabra de ciencia, voy a decir esto, palabra de ciencia y sabiduría son porciones de la omnisciencia de Dios, al final es el saber de Dios, pero la palabra de ciencia es sobre hechos o circunstancias, es sobre hechos o circunstancias generalmente ocurriendo alrededor de nuestra vida en el presente, pero también puede Dios revelar cosas pasadas. Entonces, la palabra de ciencia o conocimiento son hechos, acontecimientos, eventos, situaciones que pueden estar ocurriendo en este momento o que ocurrieron en el pasado. Y la palabra de sabiduría es el plan de Dios que te lo revela para que tú participes en él y por lo tanto apunta hacia sucesos futuros si tú participas en ello. Habíamos dicho la semana pasada que la palabra de sabiduría, muchas veces Dios da una palabra y no se cumple, y dice, bueno, es que fue falsa profecía. No, no, no. Y ahí hay una confusión, porque profecía puede ser el medio por el cual se da una palabra de sabiduría, pero hay un tipo de profecía simple que no necesariamente trae palabras de sabiduría en ella, simplemente te consuelan, te edifican, te exhortan, porque la profecía simple es algo que Dios proclama para edificar, consolar, exhortar, y la palabra de sabiduría trae revelación del plan de Dios. Entonces, cuando viene una palabra de sabiduría con el plan de Dios, Él te involucra, y si tú no participas, lo que no se frustra el plan de Dios, pero probablemente Dios se va a buscar quien lo lleve a cabo. Eso es lo que pasó con Saúl. Igual, la semana pasada habíamos hablado de Ezequías, que Dios le dio una palabra de sabiduría al respecto de su vida, y eso lo vamos a tocar ahorita otra vez. Pero, ¿dónde comienza esta historia? Yo les dije, de tarea, llévense estudiar. Aquí estamos analizando la tarea, ¿verdad? Que ya no se acuerdan.
Les dije, tarea, llévense a estudiar Isaías a partir del capítulo 36 hasta como el 39, 40 por ahí, estudien esta historia de Ezequías, porque de ahí va a ver cómo Dios revela sus planes. Ahora, esto es como Dios lo revelaba en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto utilizaba profetas. En el Nuevo Pacto, si bien puede utilizar profetas, porque todavía creemos que hay profetas, aunque en un orden diferente, no son profetas que participen en la formación de un canon o una palabra escrita, porque eso está formada, pero sí son personas que Dios utiliza para proclamar su palabra con elementos proféticos. Entonces, Dios quiere revelarnos su voluntad y podemos acudir a ver cómo ocurrió en el Antiguo Testamento y cómo ocurre ahora. Habíamos visto el ejemplo del Nuevo Testamento de Agabo y hoy estamos hablando aquí, fíjate lo que acá nos dice, déjame porque me confundo, aquí tengo la presentación, pero acá arriba tengo yo el monitor. Entonces dice, fíjate la palabra que recibe, él ya sabía, el Rabsaces sabía que profetas habían dicho que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por causa de su idolatría por la nación de Asiria. Eso, ¿dónde lo encontramos? Lean el profeta, primero que nada, en Jonás, en el libro de Jonás. Segundo, en el libro de Nahum. Por ahí van a encontrar, y hay más, en Oseas. Hay más lugares donde vas a encontrar esa palabra que se da acerca de cómo Israel iba a ser exiliado. Aunque el profeta Jonás ya no narra los hechos de lo que ocurrió, sino que él confronta a los asirios con lo que ocurrió con mucho coraje, por eso estaba enojado. Él sabía lo que los asirios habían hecho con el pueblo de Israel y estaba bien enojado con ellos y por eso no quería predicarles que se arrepintieran. Pero fíjate, dice aquí, eso es otra historia para otra enseñanza, ahí se lo llevan también de tarea. Dice, ¿acaso vine yo ahora de esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joel Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo. Dice, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Dijo el Rabsaces, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor? Y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros. Fíjate, la grosería que le está diciendo, y dice, pues los vamos a hacer pedacitos, es lo que le está diciendo. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. ¿Te fijas? Él está diciendo, yo vengo para llevarlos. Y yo ya sé que hay un profeta que habló, ya les dijo que esto va a pasar, y ustedes son malvados como sus hermanos, los israelitas, estaban allá en el norte, y ya nos los llevamos y ahora venimos por ustedes. Esa era la amenaza que les estaba diciendo. Entonces les dice, mira que no os engañe Ezequías, diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Ves? Él se había llevado, Samaria era la capital del reino del norte. Y estos tremendos lo que hicieron fue que se llevaron a los de Israel y trajeron a gente de otros pueblos a llenar el lugar, y de ahí surgieron los samaritanos. Porque ellos dijeron, para que esta nación prospere necesitan conocer las leyes del Dios de la nación que sacamos de ahí. Entonces los obligaron a convertirse al judaísmo, ese judaísmo antiguo, estás hablando de 700, de 600 años antes de Cristo, no era el judaísmo como lo conocemos hoy en día, sino que era esta religión judía que aún conservaba elementos enoteístas. ¿Qué es enoteístas? Enoteístas quiere decir que ellos no creían que había un solo Dios, no, ellos creían que había un Dios, que ese era el Dios de ellos, pero que las demás naciones tenían sus dioses. Pero ellos solamente adoraban un Dios, pero creían que las demás naciones tenían sus dioses. Esa era la manera, este judaísmo primitivo así pensaba. Ellos así pensaban, porque no tenían la revelación completa de que en realidad hay un solo Dios. No tenían esa revelación, ellos solamente, Dios se había revelado a ellos, pero aún no captaban la idea de que solo existe un Dios, aunque se les había dicho a través de la ley. Entonces, estos se les enseña el judaísmo, se les obliga a hacerse judíos porque dijeron, es que los profetas les hablaron a estos de aquí por idólatras,
que íbamos a venir, los íbamos a hacer pedacitos. Entonces, para que no pase eso, y fíjate la manera de razonar que tenían ellos, para que no pase eso, se tienen que hacer como los judíos. Entonces, ahí surge la religión samaritana, que es un judaísmo, vamos a decir, sincretista, forzado a los habitantes de otras naciones que la nación de Asiria trajo para habitar en ese país. Y ahí encontramos por eso esas ideas acerca de los samaritanos en los evangelios. ¿Quién era la mujer samaritana? Sí, era una persona que creía en el mismo Dios que los judíos, pero ellos no adoraban en el templo, porque ellos decían, así como los antiguos israelitas adoraban en los montes, nosotros tenemos que adorar en los montes. ¿Pero por qué adoraban en los montes? Porque se había dividido el reino y no querían ir a Jerusalén a adorar. Y no adoraban en los montes al Dios de Israel, sino que se fueron a adorar ídolos. Entonces ellos dijeron, no, ya no adoramos ídolos, adoramos al Dios de Israel, pero en los montes. Entonces, este contexto nos ayuda un poquito a entender cómo Dios desenvuelve su plan para que Cristo venga. Eso es lo importante, que nosotros logremos entender que Cristo va a venir, que Cristo primero vino en carne para salvarnos, Dios se hizo hombre y también va a regresar. Esa es la parte también importante acerca de la profecía bíblica. Un día Cristo va a regresar. Y bueno, él dice, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Entonces aquí es donde empieza el problema, la blasfemia. Empieza a atacar al único Dios verdadero, al Dios de Israel, y dice, pero ellos callaron y no te respondieron, y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos. Lo que hacían cuando estaban de luto, se rasgaban los vestidos, era una señal de que iban a comenzar un ayuno y a decir, necesitamos humillarnos ante Dios por esto que está ocurriendo. Y dice, y le contaron las palabras del Rabsaces. Ok, vamos a leer Isaías 37. Ok, y dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio. El cilicio era una vestimenta áspera, se echaban ceniza en la cabeza, se ponían esta vestimenta áspera en señal de duelo, de que esto les molestaba, no podían estar cómodos, estaban proclamando su ayuno. Y dice, y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliakim mayordomo y a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Y aquí es por eso Isaías escribe esta historia, porque él la vivió. Él la vivió. Y dice, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. ¿Por qué remanente? El remanente era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas que estaban en el reino de Judá. Dice, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor, así ha dicho Jehová. Y aquí empieza, palabras de sabiduría y de conocimiento. Vamos a poner atención, vamos a tratar de distinguirlas. Dice, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él, fíjate, ¿de qué está hablando? Futuro. Yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Dios revela su plan, lo que va a hacer. Dios revela el plan, palabra de sabiduría. Y dice, vuelto pues el Rabsaces, halló el rey de Asiria que combatía contra Libna, porque yo había oído. Dice, vuelto pues el Rabsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Laquis era otra ciudad. Dice, mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar?
¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Aquí es donde entra, esa es una práctica que tiene tiempo, aunque tiene rato que no lo he hecho, pero a veces vienen unos cobros tremendos aquí a la casa de cosas que hay que pagar, y yo sé y digo, en mis fuerzas esto no se va a pagar, pero yo vengo y le levanto a Dios, Señor, usted nos dijo que hiciéramos tal y tal cosa, y acá nos están cobrando, así que confiamos en ti, que tú eres proveedor para poder, porque han venido a amenazarnos que si no pagamos, entonces no tenemos para poder hacer tal o cual cosa. Entonces, levantamos los recibos ante Dios. Esa es una práctica válida, usted lo puede hacer cuando ore. Usted puede levantar ante Dios. ¿Sabes qué? Tienes en tus manos un documento que te viene a traer a tu casa, un documento legal, una demanda, un aviso. Hace días por ahí nos cayó el del predial, porque por la pandemia no lo había podido pagar. Entonces vino y me dijo, tienes 15 días, y me entregó me entrega el impuesto. ¿Saben que el impuesto hay que pagarlo? El impuesto hay que pagarlo. Jesús enseñó que había que pagar los impuestos. Dale a César lo que es del César. Ese hay que pagarlo. Entonces yo le dije, bueno, en unos días voy a ir a hacer un acuerdo de pago porque no te puedo pagar de la pandemia para acá, no te puedo pagar 2020, 21, 22, no te los puedo pagar juntos, pero puedo darte a lo mejor un año y lo demás vamos a hacerlo en pagos mensuales. Me dijo, sí, no hay problema. Llegué a un acuerdo con el notificador y quedé de verme con él en unos días. Entonces, tú puedes agarrar eso y decirle, Señor, usted nos dio esta casa, no es nuestra. Señor, aquí está, bueno, esta es la Biblia, pero puedes agarrar, no sé, acá tengo, este documento es de calificaciones de mis alumnos. Acá agarras el documento y se lo pones a Dios, le dices así, el documento sellado, aquí está, Señor, que me acaban de cobrar el impuesto. Y cuando Pedro vino contigo, vamos a admitir, saludo, bienvenida, Fanny, qué bueno que estás aquí con nosotros. Estamos platicando un poquito acerca de cómo orar, acerca de ciertas cosas. Venimos ante Dios y le presentamos a Dios lo que nos entrega el Señor. Aquí estoy, aquí está el documento que me están cobrando, Señor, y yo me acuerdo que cuando Pedro te dijo que tú tenías que pagar impuestos, tú le diste una palabra al respecto de cómo pagar esos impuestos. Eso está en la Biblia. Jesús no traía dinero para pagar el impuesto y le fueron a cobrar impuestos. Y Jesús le dijo a Pedro, oye, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A los hijos del rey? ¿O a quién le cobran o a los demás? ¿A quién le cobran los impuestos? Digo, no, pues a los demás, no a los hijos del rey, por supuesto. Entonces, tenemos que Jesús manda a Pedro y dice, bueno, pero voy a pescar. Y del primer pez que saques del agua, ahí va a haber adentro una moneda y con esa moneda pagas mi impuesto y el tuyo también. O sea, Dios tiene tanta gracia para con nosotros que aún podemos encontrar palabra de provisión para pagar impuestos. Y bueno, y tú puedes venir ante él y decirle, Señor, mira, así como hizo Pedro, que le dijo, Jesús, nos están cobrando el impuesto, tú puedes decir, levanta el papel y decir, Señor, me están cobrando esto, pero yo sé que solo soy un administrador, yo no soy el dueño de esta casa donde vivo, está mi nombre, pero sé que soy un administrador y esta casa donde vivo tiene que pagar impuestos. No tengo en este momento para pagar, pero creo que tú eres proveedor y tú nos puedes ayudar a pagar esto. Eso lo hizo Pedro cuando fueron a decirle, oye, tu maestro no paga el impuesto, le estaban cobrando el impuesto a Jesucristo. Bueno, esos son problemas más cercanos a los que enfrentamos nosotros. Nosotros no enfrentamos lo que enfrentó Ezequías. Nosotros no va a venir alguien afuera a sitiar nuestra casa y amenazarnos de que nos va a hacer pedazos por no pagar un impuesto. Entonces, qué tremendo que Dios nos da a nosotros la gracia para poder acudir a él. Si en el viejo pacto pudieron ellos acudir para recibir respuesta del Padre, aún estando bajo la ley, recibieron respuesta, ¿cuánto más nosotros que en Cristo Jesús se nos han dado todas las cosas? En Cristo lo tenemos todo. En Cristo podemos acudir a él. Y podemos recibir respuesta a nuestras oraciones y podemos recibir dirección de Dios. Aquí están recibiendo la dirección de Dios. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Acuérdate, cuando está diciendo esto, se refiere al arca del pacto, porque Dios moraba en ese lugar santísimo
estaba la presencia de Dios sobre el arca del pacto entre los querubines. Está invocando la presencia de Dios que está sobre los querubines, que cuando estaba en el desierto, estaba en el tabernáculo, y cuando fue puesta en el templo, dentro del templo, en la parte más interior del templo, estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo, dice allí, dice, tú que moras allí, yo sé que tú moras en esa casa. Ahora, qué tremendo. Y vuelvo a mí me sorprende esto. Disculpe la muletilla, pero a mí me sorprende que ahora Dios no mora entre querubines en un arca del pacto. Dios mora en tu corazón. Dios mora en mi corazón. Dios está más cerca de ti que tu aliento. Ya no tienes que apuntar al arca del pacto. Ya no tienes que mirar allá al templo que está alejado, que está sobre una loma, que está sobre un monte, y a presentarte ahí, a hacer sacrificios y cada año. No, solamente tienes que, Él está dentro de ti. Y puedes clamar a Él, y dentro de ti el Espíritu Santo traer una palabra de sabiduría. Ese es el tema de hoy, la palabra de sabiduría como uno de los dones del Espíritu Santo. Esa palabra de sabiduría. Aleluya. Entonces dice, fíjate, dice, solo tú, Señor, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos. Mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Pero pues Jehová, Dios nuestro, aquí, Él está reconociendo que hay un solo Dios. Esa parte es bien importante. Hay un solo Dios. Dice, tú, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Palabra, fíjate, palabra de sabiduría. Acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré los ríos de Egipto. Esta es una palabra de conocimiento, porque está diciendo, esto fue lo que tú dijiste. Dijimos, palabra de conocimiento apunta a hechos o eventos que están ocurriendo o que ocurrieron en el pasado. Palabra de sabiduría apunta a los planes de Dios. Cosas que Dios quiere que participemos respecto a lo que Él va a hacer en sus intenciones hacia el futuro. Entonces, esa es la gran diferencia. Palabra de conocimiento, hechos. Palabra de sabiduría, planes. Esas son las palabras clave. Palabra de sabiduría, planes de Dios. Palabra de conocimiento, hechos que ocurrieron y que Dios te revela. Ok, y dice que aquí le está diciendo que esto fue lo que ellos dijeron. Y dice, yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Ahora yo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo, hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste. Ahora, esta palabra es bien interesante, porque uno de los profetas había proclamado que Dios iba a poner un garfio a las naciones del norte para invadir Israel y llevárselo cautivo. Entonces, cuando está diciendo esto, le está dando por enterado, yo sé que tú conoces la palabra que yo dije, yo sé que tú sabes que yo fui el que dije, yo, el Dios de Israel, he dicho que ustedes se iban a llevar a mi pueblo porque mi pueblo se apartó de mí. Y yo sé que ustedes vienen en cumplimiento de esa palabra. Yo sé que ustedes han escuchado sobre los profetas y saben y están dando, pero te airaste, te levantaste,
te exaltaste, te ensoberbeciste y crees que tú puedes hacerlo por tu propia mano. No, hasta aquí. Hasta aquí llegó tu furor. Hasta aquí llegó, y así como te traje con Garfio, así te llevo con Garfio de vuelta. Así como te obligué a venir, así te obligo a regresar. Dios trata con las naciones de manera distinta que con los individuos. Entonces tenemos que entender que Dios tiene un plan para las naciones y que Dios puede tornar una nación en su mano hacia lo que Él quiere hacer. Por eso es importante que usted esté orando por nuestro país, que usted esté orando por México, que esté orando por lo que está ocurriendo en estos momentos. Estamos en una situación bastante crítica aquí en México o en el país donde usted esté. Hay un enfrentamiento directo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ayer por ahí secuestraron indebidamente a una jueza y se la llevaron cautiva sin leerle sus derechos la autoridad ejecutiva del estado de Veracruz. Ese tipo de situaciones yo nunca las había visto. Ese tipo de cosas, usted tiene que estar orando por las autoridades, pero muchas veces oramos y decimos, Señor, bendícelos. No, ¿sabes qué? Hay que hacer un tipo de oración más efectiva que solo, Señor, bendícelos. Hay que orar, Señor, ¿sabes qué? Quita del oído de esta autoridad, de estos demonios que están provocando que México se esté yendo abajo. Danos libertades al pueblo de Dios para poder proclamar el evangelio, danos libertades para poder vivir en paz y tranquilidad en este país y poder llevar el evangelio a todas partes. Entonces, usted ore por sus autoridades, haya votado por ellas o no, le caigan bien o no. Tenemos que orar por las autoridades que están gobernándonos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, y no solamente bendecirlos, no solamente pedir sabiduría de Dios para ellos, no, sabes que a veces necesitamos ser sabios y utilizar la autoridad en el nombre de Jesús para reprender los demonios que están a veces actuando, porque no son, acuérdate, nuestra lucha no es carne y sangre, nuestra lucha no es el presidente, ni los jueces, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, no, son espíritus, hay principados, potestades, están detrás de las cosas que están ocurriendo. Y a veces Dios nos puede dirigir a orar de cierto modo específico para tener la victoria en un área, y la iglesia necesita reunirse a orar por estas cosas también. Ahora, eso es otro tema. Pero acá, regresando a nuestro tema, ¿Dios puede tornar el corazón de una nación? Sí. Dice aquí, esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. ¿Por qué es importante esa palabra de sabiduría que Dios les está dando? Porque el pueblo de Israel, a causa del sitio que hizo Asiria, vino una hambruna tan terrible sobre la nación de Israel que cayeron en canibalismo, o sea, cayeron en lo más bajo. No había que comer, se habían comido los animales. Es más, hay varios retratos en el libro de Primero y Segundo de Reyes, donde cuando caían en la situación más difícil, el reino del norte recurría al canibalismo. Entonces, esta situación tan difícil que el pueblo de Judá sabía que había ocurrido en los reinos del norte, dice, Dios le da una palabra para asegurarles y decirles, esto no va a ocurrir aquí. Ustedes no van a caer en eso. Yo voy a permitir que ustedes siembren y cosechen y coman de aquello que da la tierra, que coman del producto de su trabajo. Fíjate, dice, comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Y dice, y al tercero sembraréis y segaréis. Dice, primer año va a ser como un año de jubileo. ¿Qué es el año de jubileo? En el año de jubileo no se sembraba y la tierra producía sobrenaturalmente. El año de jubileo, el pueblo de Israel no sembraba. Era cada 7 años. Y en lugar de sembrar de la tierra, brotaban cultivos de manera sobrenatural. Investígalo, no me haga caso a mí, investíguenlo en la escritura. El año de jubileo era el año que se dejaba descansar la tierra y se comía aquello que producía la tierra sola. Tenían que depender de que Dios, de manera sobrenatural, hiciera que la tierra produjera fruto. Distintos tipos de fruto, no necesariamente una cosecha, pero distintos tipos de fruto para poder sobrevivir. Y Dios les está diciendo, los siguientes 2 años va a ser así. No va a haber un jubileo de 1 año, va a haber un jubileo de 2 años. 2 años la tierra va a producir sobrenaturalmente, y ya al tercer año ya van a sembrar y no va a haber problema, no van a pasar hambres, no van a recurrir al canibalismo, porque eso es lo que había de contexto, lo que había ocurrido con la nación del norte. Dice, lo que hubiera quedado de casa, dice, de la casa de Judá, y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión
los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Joel, usted lo lee, se va a dar cuenta que él hace esta profecía tan terrible sobre la nación de Israel y luego habla de una época de restitución y dice lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, lo que se comió el pulgón, dice, yo les restituiré. ¿Por qué? Porque la nación de Israel había sido llevada cautiva, había sido destruida la tierra y venía un tiempo de restauración y de cumplimiento. Pues esto se cumple precisamente en la nación de Judá. Cuando la nación de Judá permanece fiel a Dios, entonces Dios viene e interviene sobrenaturalmente y los libra, pero le da una palabra de sabiduría a la nación a través del profeta Isaías sobre cómo van a ocurrir las cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahorita. Ya no tanto recurrir a un profeta porque ya no es necesario, aunque yo creo que aún hay personas con dones proféticos, pero yo creo que más bien necesitamos recurrir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos muestre y nos hable al corazón al respecto de estas cosas, que nos muestre qué es lo que Él quiere, qué es lo que va a venir, qué es lo que va a ocurrir. Es bien importante, a veces oramos, pero no escuchamos. Y es bien importante en la adoración guardar silencio en determinados momentos para saber discernir lo que Dios nos está diciendo y cómo planear las cosas que vienen, cómo llevar a cabo las cosas con sus planes. A mí me dirigió hace poco el Señor, de hecho hoy estaba meditando en eso porque me llegó un correo de una invitación a entrar a una universidad bíblica. El plan era entrar a esa universidad bíblica, pero Dios me puso en una disyuntiva, si hacerlo ya o entrar a una maestría. Y yo le dije al Señor, ¿qué hago? Y me puse a orar, me puse a buscar al Señor. Entonces Dios me mostró y me dijo, yo te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer, pero necesitas hacer esto. Y dentro de esa situación yo tuve que hacer un viaje, tuve que hablar con ciertas personas para poder discernir cuál era la voluntad de Dios. Entonces Dios me muestra y me confirma y me dice, sí, en algún momento vas a ir allá, pero ahorita en estos momentos vas a dedicarte a esta maestría. Te vas a echar ganas a esta maestría, vas a seguir ministrando en línea, vas a seguir recibiendo invitaciones, vas a seguir yendo a predicar a distintos lugares, tú y tu esposa van a seguir yendo a lugares a compartir el evangelio, vas a seguir planeando y haciendo cosas, pero en estos momentos es tiempo de preparación y nos vamos a sentar a prepararnos y no vamos a dejar de tener el discipulado. Estamos todavía acomodándonos en la administración de cómo llevar a cabo esto. Es posible que cambiemos el día porque el jueves se me complica un poquito porque los jueves tengo clase. Ahorita, de hecho, hoy en la mañana tuve una clase y al rato tengo otra clase a las 8 de la noche. Entonces, se me juntan las cosas y andamos a veces hechos bolas, pero Dios nos da sabiduría y si nos dijo ya cómo hacer ciertas cosas, la vamos a hacer. Entonces, fíjate, dice, continuamos con la lectura. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente y el monte Sión, los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Yo me puedo imaginar, acuérdate que el ángel de Jehová acompañaba el arca del pacto. El ángel de Jehová siempre iba donde estaba el arca del pacto. Dice, salió el ángel de Jehová. Esos tiempos impresionantes que vieron aquel gran ángel que iba dispuesto y a la batalla, y él solito, ¿a cuántos mató? Dice 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, aquella ciudad donde el profeta Jonás no quería profetizar, y ahí pueden leer esa historia. Dice, y aconteció que mientras adoraban el tiempo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Ahora, esto tenía que haber ocurrido de esa manera, eso tenía que haber ocurrido de ese modo. Dios siempre nos da la salida.
En el viejo pacto, Dios actuaba de esa manera porque aún no había ocurrido el sacrificio de Cristo. La sangre no había sido derramada y había un juicio de pecado sobre toda la gente. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Cristo no había venido. La salvación solo era posible a través del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel proclamara el conocimiento de la ley a las naciones. Sin embargo, esa fue una labor que no hicieron correctamente, cayeron en apostasía, y luego el pueblo de Judá, que fue el remanente, también cae en apostasía y se los llevan cautivos a Babilonia. Pero para nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Dios todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo está trayendo revelación, todo el tiempo nos está dando palabra. El punto es que necesitamos escucharlo. Y bueno, una manera de escucharlo es pasando tiempo con Él, en adoración y sumergiéndonos en su palabra, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Ahora, yo voy a dar oportunidad a participación, vamos a dar unos 10 minutos de participación. Antes de irnos, por ahí quiero preguntarles, me fui directamente, hoy enseñamos pura palabra. Nos fuimos a pura palabra, se llevan de tarea el 39, que es este mismo pasaje de Segundo de Reyes 20, del 1 al 6, de cuando Ezequías, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿ok? Aquí hay varios ejemplos acerca de palabras de sabiduría. En el manual ustedes lo tienen. Si alguien no lo tiene, mándenme por ahí un mensajito. ¿Está en el grupo? Creo que está en el grupo. No, estaba en Classroom. Voy a subirlo al grupo para que lo descarguen del grupo, o si alguien lo quiere, aquí voy a poner en el chat mi correo. A ver, artus.mx@gmail.com. Escríbame un correo y se lo mando. Si alguien no tiene el manual, le mando el enlace donde puede descargarlo. Aquí vienen muchos ejemplos de palabras de sabiduría en el Antiguo Testamento, y hay ejemplos en el Nuevo Testamento. Ya habíamos visto el ejemplo de Agabo también, y la semana que entra yo creo que vamos a pasar de la palabra de sabiduría. Usted se lo lleva para estudiarlo en su casa. Entonces, ya definimos, ya platicamos qué es la palabra de sabiduría. Dice, dé un ejemplo de Jesús operando en la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Se llevan de tarea estas preguntitas y las vamos a comentar en la siguiente clase. Están al final de la lección. Están en la página 80. La página 80, si descarga, mándame un correo. Ahí está el correo, lo puse ahí en comentarios. Se lo mando para que pueda hacer la tarea. Página 80, conteste las 3 preguntas y esas las vamos a comentar la clase que viene. Ahora, en esta clase, quiero preguntarles qué les pareció la lección. Si tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto, algún testimonio. Una bienvenida a Fanny Casasola, qué bueno que estás con nosotros. No sé si te quieras presentar ante el grupo discipulado. Bendiciones. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, Pastor Arthur. Hola, ¿qué tal, Fanny? Sí, aquí estamos escuchando con mi esposo, el Pastor Henry, sobre la gracia. Nos interesa bastante el tema del conocimiento, de los dones de conocimiento y sabiduría, que a mí se me hacía un poco, ¿cómo se dice? Confuso, ¿no? Entre cómo interpretar cuando oramos por las personas, interpretar si es que si estábamos actuando en el don de conocimiento o en el don de sabiduría. Pero con los ejemplos ya podríamos distinguir. Gracias. Recapitulando un poquito, porque no he subido todavía las sesiones pasadas, no las he subido todas, por ahí se nos perdió la de la semana pasada, espero que esta se me borró, espero que esta no se me borre, y por eso también hice recapitulación del tema de la semana pasada un poquito. La palabra de conocimiento no es don de conocimiento, es palabra de conocimiento. Don de palabra de conocimiento, cuando hablamos de don de palabra de conocimiento, bueno, estamos hablando de una pequeña porción, infinitamente pequeña, de la omnisciencia de Dios. Y cuando hablamos de palabra de conocimiento, la Biblia apunta siempre a hechos presentes, hechos pasados. La palabra de sabiduría, la Biblia apunta a los planes de Dios. Entonces, lo que Dios dice que va a hacer. No es una predicción. Palabra de sabiduría no es predicción, no es premonición, no es pronóstico, no. En realidad son los planes de Dios, y cuando Dios te revela sus planes y te dice qué va a hacer, entonces conoces por ello el futuro.
Pero para que se lleve a cabo ese futuro, y me faltó narrar ese ejemplo que lo habíamos ya comentado la semana pasada, que para participar de sus planes necesitamos involucrarnos activamente con el Espíritu Santo, haciendo lo que nos dice. Esa es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. En cuanto a esto, es que en el nuevo pacto, cuando desobedecían, caía sobre ellos la maldición de la ley. En el nuevo pacto ya no hay ninguna maldición sobre nosotros. Sin embargo, si no actuamos en aquello que el Señor nos revela, pues nos vamos a perder la bendición, simplemente el participar de ella, porque ya la tenemos. La bendición la tenemos por gracia, esa es nuestra, pero para participar de la bendición que Dios nos ha dado, necesitamos actuar y caminar por la fe en las indicaciones que Él nos da a través del Espíritu de gracia. Eso es lo importante, que no, el Señor nunca nos va a pedir algo gravoso, nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer, ¿no? Y si nos llega a pedir algo que no podemos hacer, quiere decir que Él sobrenaturalmente, milagrosamente lo va a proveer los medios para llevarlo a cabo. Dios nos puede decir, oye, quiero que hagas esto, está imposible, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Quiere decir que Él va a actuar de manera sobrenatural para llevarlo a cabo. Sí nos puede dirigir a algo así, pero no nos va a pedir que lo hagamos siendo gravoso, exigiéndonos un pago de deber para poder recibir, como si fuera yo tengo que pagar para recibir el beneficio. No, el beneficio se recibe por fe en la obra de Cristo, ya lo recibimos, ya lo tenemos, y cuando actuamos en él, como habíamos dicho en sesiones pasadas, la bendición la movemos para tocar a otras vidas, la movemos para tocar a otras personas, la movemos y la multiplicamos bendiciendo a otros, y eso a nosotros también se nos regresa en cosecha, en una cosecha de esa misma bendición que se multiplica a nosotros bendecir a otros. Muchas gracias por estar aquí, un saludo a su esposo, gracias por acompañarnos. ¿Alguien más quiere participar? Muchas gracias, Naima. Gracias, dice Naima, muchas gracias por la clase, pastor. ¿La palabra de ciencia y la palabra de sabiduría pueden combinarse? Sí. De hecho, muchas veces habíamos dicho las palabras de profecía vienen junto con palabras de conocimiento y sabiduría. A veces se combinan en visiones, en sueños, en profecía. Los dones debemos dejar de verlos, dijimos al inicio, los clasificamos para su estudio, pero necesitamos verlos como una manifestación multiforme de la sabiduría y del poder de Dios. Dios siempre los opera combinados para hacer varias cosas a la vez. Por eso vemos al evangelista que dice, Dios me está revelando que aquí hay una persona que tiene una piedra gigante en el riñón y que le dijeron que iban a tener que sacarle ese riñón. Dios te dice que desaparece. Es esta palabra de conocimiento, y de repente la persona va y se revisa con el doctor. Oye, ya no tienes nada, ¿en qué momento salió la piedra? ¿Por qué? La palabra de conocimiento operó juntamente con un don de sanidad. Durante esa reunión que ese evangelista dijo esa palabra. Los dones generalmente operan de esta manera, combinándose unos con otros a través de una o de varias personas, miembros del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia, que es lo que habíamos visto en la primera lección. Dice, ¿y qué pasaría si no se obedece una profecía? El plan de Dios, bueno, puedes retrasar eso sucedió en el nuevo pacto, sucedió en el nuevo pacto cuando Dios le dijo a Pablo que esa parte está en Hechos al final, de Hechos, capítulos por ahí 26, 27, 28, cuando habla del naufragio de Pablo. Dios le dice a Pablo que le diga al capitán del barco, no zarpes, y zarpan de todas maneras, dice, que al zarpar se inicia una tormenta, una naufragan. Entonces Dios le da otra palabra y le dice, diles que no se van a perder vidas, pero tienen que hacer esto. Pues casi siempre estas palabras vienen con condiciones que Dios nos da para que se cumplan al pie de la letra. Cuando no cumplimos con la condición, ¿qué pasa? Podemos atrasarlo o podemos necesitar la ayuda del Señor para poder librarnos de un problema por no obedecer. Esa es la cuestión. La cuestión no es Dios. Dios no está en contra nuestra ni nos quiere causar problemas. Él nos quiere librar de ellos. Pero ¿qué pasa si no escuchamos para ser librados de ellos? Si nos metemos es por nuestra propia falta de sabiduría y no atender lo que Él nos está diciendo. No podemos culpar a Dios de hacernos males ni de exigirnos algo que no podamos hacer, porque en realidad Él quiere librarnos, y eso es lo que sucede. A veces Dios da un plan para nuestra vida y no lo hacemos. Y yo te puedo decir, muchas veces atrasamos el cumplimiento de esos planes. No que Dios no quiera cumplirlos, pero si alguien se rehúsa a cumplirlos, Dios te da la total libertad a ti de escoger. Si tú no quieres llevar a cabo algo, y bueno, yo soy alguien que está llamado a ser pastor, pero no quiere ser pastor, no le gusta, ¿sabes qué? Dios no te va a causar destruir tu vida
por no querer serlo, ¿no? Dios va a respetar, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, lo que sí que el desarrollo de tu vida quizás no sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero Dios quizás Dios seguirá bendiciéndote y tratando contigo en su bendición y su gracia, ¿verdad? Pero vas a vivir algo diferente a lo que pudiera haber sido dentro de su voluntad perfecta. Y eso es lo que sucede con muchos creyentes. Muchas veces por ignorancia no estamos caminando en la plenitud de lo que se nos ha dado o de lo que hemos sido llamados a hacer. Y a veces retrasamos los planes de Dios. A veces Dios quiere hacer algo a través de nosotros y por no obedecer agarra a otro. Eso me ha pasado a mí. Y cuando de repente me doy cuenta, Dios, tú me dijiste que hiciera eso, pero ahora lo está haciendo otra persona. Y tengo yo que decir, ok, ahí la regué yo, pero me vuelvo a encarrilar sabiendo que Dios me ama igual, que no hay ninguna condenación. Aquí lo importante, Dios nunca va a poner condenación en tu corazón. Nunca. Él nunca te va a condenar. Él siempre te va a animar a que tú te levantes, salgas adelante y puede, escucha esto, restituirte. Cuando te das cuenta, yo debía hacer eso y no lo hice, no estoy, yo debía estar allá y no estoy porque, se atrasaron por esto, y cuando ya se te muestra eso, porque a mí me ha pasado, entonces de repente digo, Dios, ok, aquí estamos, ¿qué es lo que tú quieres? Vamos a hacer lo que tú quieres, y de repente empezamos a caminar, Dios te restituye, y empiezas a caminar en algo mucho mejor. Eso es lo bueno de los que Dios siempre nos lleva a lo mucho mejor, porque Él ya hizo una provisión completa a través de Jesucristo, y ya en Cristo nos ha dado todas las cosas. Amén. Entonces, ¿alguien más le gustaría comentar? Luis. Había comentado algo, pero creo que no se escribió. Lo comento, pastor. Ya lo vi. No lo había visto. Ya salió, dice, había mencionado que una profecía, un hecho futuro, es una palabra de sabiduría. Ok. No, una profecía, la palabra profecía, la palabra profeteo, en griego, significa proclamar. Y una profecía es una palabra que Dios utiliza a una persona para decir, pero el elemento profético no trae revelación en sí, trae consolación, exhortación y consuelo. Pero muchas veces, una palabra de profecía simple que trae consolación, exhortación y consuelo, muchas veces viene combinada con palabras de sabiduría y palabras de ciencia, pero no es lo mismo. La profecía la encontramos, la forma más fácil de encontrar profecía, aparte de las escrituras, por supuesto que es la palabra profética más segura, es la proclamación cada semanal que hace su pastor, que hace el predicador. Cuando está proclamando la palabra, hay elementos proféticos. Cuando empieza a exhortarte, es un elemento profético, la exhortación. Cuando te edifica esa palabra, cuando tú dices, oye, yo no, ¿cómo sabía ese cuate lo que está diciendo? Me habló, me edificó, me levantó. Ese elemento profético está en esa predicación. Ahora, cuando Dios te da una palabra para ir a decirle a alguien, a veces Dios te da un versículo, oye, le muestras este versículo a tal persona y tú lo llevas, oye, aquí está este versículo, oye, eso se ajusta a lo que estoy viviendo ahorita, me trae consuelo, me trae paz, eso es profecía. O cuando tú le das y le dices, oye, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que te diga que no te desanimes, que Él tiene un plan para ti. Dios me está diciendo que te diga que en sus planes está tu bendición y Él quiere que salgas adelante, que no estés aquí. Dios te empieza a mostrar cosas y le dices, pero no hay una revelación específica de un plan, solamente hay palabras de ánimo, de consuelo. Eso es profecía. La diferencia es que cuando es el Espíritu Santo, inspiran, te levantan, traen un elemento sobrenatural que te levanta, que te inspira, que te edifica. La palabra de sabiduría puede venir a través de una profecía, pero también puede venir directamente una impresión al corazón. También puede venir a través no solamente a través de una profecía, pero a través de un sueño, a través de una visión. Puede venir por otros medios, no necesariamente una profecía. Dice, ¿la profecía también exhorta? Sí, la profecía exhorta. Eso es lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 14, dice por ahí que las profecías son para exhortar, edificar, consolar. De 12 o 14 por ahí, cuando habla acerca de los dones en el 12, y luego en el 14 dice, porque la profecía dice, es para exhortación, edificación y consuelo. Esa es específicamente la labor de la profecía, no el revelar el futuro. Ahora, en la profecía bíblica encontramos los planes de Dios
Y en la profecía bíblica hay palabras de sabiduría. Cuando algo revele los planes de Dios, eso no le llamamos profecía, aunque viene dentro de una profecía. A veces confundimos el paquete con el contenido del paquete. La profecía es el paquete que puede traer una palabra de exhortación, de consuelo, de edificación, o una palabra de sabiduría. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, hermanos, vamos a terminar la reunión. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Si tiene alguna petición de oración, la puedes dejar aquí o puedes dejarla ahí en la página, puedes mandarla por inbox para orar específicamente. Si tienen ahorita una petición de oración específica, podemos orar. Nos quedan todavía 10 minutitos antes de salir. Hay personas que se autonombran profetas, así es, y realmente no lo son. Ellos creen que son, hay personas que simplemente están equivocadas y hay otros que hay que tener cuidado con ellos, pueden ser falsos profetas, hay que saber discernirlo. Un verdadero profeta siempre va a apuntar a esto, a la palabra de Dios. Un verdadero profeta siempre va a exaltar a Cristo. Un verdadero profeta va a estar interesado en tu bienestar espiritual. Un verdadero profeta va a darte palabras que te levanten y también va a traer palabras de corrección. ¿Ok? Un falso profeta, por lo general, aleja los ojos de Cristo. Ellos alejan los ojos de Cristo, apuntan hacia ellos mismos, se exaltan ellos mismos o exaltan alguna revelación distinta a las Escrituras. Hay que tener cuidado con ellos. Hay que tener cuidado con los falsos profetas. Jesucristo dijo que iba a haber falsos profetas. Y claro, hay algunos autonombrados que creen que son profetas, quizás son buenos hermanos, quizás tienen otro ministerio y ellos piensan que son profetas y no lo son, ¿verdad? Se autoproclaman profetas, sí, pero no necesariamente sean un falso profeta. Simplemente están equivocados o hay una inmadurez en ellos. Y hay otros que realmente, la mayoría de los verdaderos profetas no te andan diciendo que son profetas. O tienen un ministerio probado y quizás se anuncian, pero tú sabes que ese ministerio es el ministerio de él porque lo conocías desde antes y sabías desde antes que... Yo conozco un hermano, el hermano Cliff Bell, ese es un profeta de Dios. A veces yo lo conozco en persona. Es un hombre de Dios con un ministerio recto. Y conozco otros que dicen que son y no lo son. Entonces, un verdadero profeta en el nuevo pacto, porque hay que establecer una diferencia, no se la pasa condenando a la gente. Si alguien se pasa condenando a la gente y proclamando ley, eso no es un verdadero profeta. Un verdadero profeta proclama la gracia, proclama el perdón, proclama la salvación en Cristo, proclama la justicia de Dios que solo por la fe en Él, proclama la bendición que Dios nos ha dado exclusivamente por esa gracia. Un verdadero profeta no te va a andar diciendo tienes que cumplir tales mandamientos de la ley para que Dios pueda responder tu oración. No, el verdadero profeta te va a apuntar a Cristo. Mira la obra completa de Cristo, que eso es lo que nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha lavado. Dice la hermana Yolanda Rangel, oren por mí, comparto la palabra de Dios el sábado. Amén, claro, declaramos que Dios da una palabra específica para la congregación o el lugar o las personas que van a escuchar esa palabra. Fanny dice, pido orar por los nuevos líderes que se están sumando a la iglesia, que ha provocado incomodidad, celos en los líderes más antiguos. Yo entiendo eso. Eso nos ha sucedido a nosotros. Pero Dios sabe cómo tratar con los hermanos y vamos a orar por eso también. Y dice, por mí también oración, ¿por qué dirección tomar? Okay. Bien importante, Dios siempre te da la dirección a ti a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con el Espíritu Santo, y entonces puede venir una persona a confirmar, pero nunca la dirección viene directamente de otra persona. Si tú no percibes la paz cuando alguien te dice algo, no recibas esa palabra. Ahora, generalmente, la forma que Dios, o más bien, esto es como me ha ocurrido a mí, pero yo sé que la forma que Dios opera es que siempre me muestra algo y me lo muestra de 2 y de 3 formas distintas a través del estudio de la palabra, de la oración, y luego de repente ya viene un hermano y me dice, así dice el Señor, y me da la palabra que ya Dios había tratado conmigo. Esa yo creo que es la manera correcta de que se opera las revelaciones que vienen de Dios al respecto de su voluntad para nuestra vida. Entonces necesitamos entender que la dirección, no necesitas un profeta para recibir dirección, necesitas al Espíritu Santo. Él es el que nos da dirección y por supuesto Dios puede a través de otras personas después confirmar esa dirección que ya Él
te dio. Vamos a dar gracias y vamos a orar. Primeramente, la petición de Yolanda. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta reunión que tuvimos. Bendecimos a cada hermano que está aquí. Y Señor, levantamos estas peticiones delante de ti. Yo te pido que tú le das a mi hermana Yolanda Rangel espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de la obra completa de Cristo, en el conocimiento del Espíritu Santo, para proclamar la verdad del Evangelio, las buenas noticias de salvación, que son buenas nuevas, que el enemigo no puede impedir que se proclame esa palabra de gracia. Que las obras del enemigo son expuestas y se vienen abajo en el nombre de Jesucristo. Y gracias porque tú la usas, porque cuando ella proclame el Evangelio, la palabra le siguen las señales que dice la Escritura, le debe seguir con milagros, señales, prodigios del Espíritu Santo, llevando a cabo esa predicación de manera poderosa. También oramos por Fanny, por su esposo, por su iglesia. Te damos gracias que tú les has dado sabiduría, Señor, espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de la palabra y de Cristo y dirección del Espíritu Santo sobre qué personas deben estar en liderazgo. Y te pido, Dios, que todo celo, que toda obra de carnalidad que surge a veces en los hermanos por causa de toma de decisiones pastorales, todas estas cuestiones son quitadas de en medio, Padre. Reprendemos al enemigo que viene a veces a hablar y traer lenguas de contención para provocar estos celos y envidias, y declaramos que estas operaciones del enemigo cesan, se vienen abajo porque él está vencido, él está derrotado y no tiene parte ni suerte con nosotros. Su obra está anulada. Dice la palabra que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo y que él vino a destruir a aquel que tenía el imperio, la muerte, es a Satanás. Así que su imperio está destruido, él está anulado, él no tiene ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús y damos gracias al Padre Celestial que da esa dirección y sabiduría y da esa sensibilidad a los pastores y a cada miembro de la iglesia, a cada líder, para aceptar a aquellas personas que tú llamaste a estar en esas posiciones de liderazgo en la iglesia, en el nombre de Jesús. Oramos también por Jackie. Te pedimos, Padre, que tú le das dirección para su vida. Toma sabia decisiones, Señor, en la disyuntiva en la cual ella esté, que ella tenga enfrente. Señor, que tú le muestras cuál es tu voluntad y que ella puede seguirla con la habilidad, con la gracia, con la competencia que tú nos das a nosotros como ministros del nuevo pacto. En el nombre de Jesucristo lo declaramos y damos gracias que ella ya lo tiene. Amén y amén. Amén, mis hermanos. No sé si alguien más pidió. No escucho, hermanos, si necesitan comentar algo, abran su micrófono, no se olvide. Hoy veo que de repente están hablando, entonces les olvide abrir su micrófono. Déjame ver si alguien se me pasó, alguien más pidió oración. Bueno, si hay alguna petición específica, pueden mandarnos un WhatsApp, nos pueden mandar cualquier mensaje. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. La próxima semana voy a organizar bien esta reunión porque los jueves son demasiadas cosas las que me están surgiendo los jueves. Quizás movamos la reunión al miércoles o al viernes, depende a ver qué día está más descansado, porque sí, los jueves se nos está complicando un poquito, son demasiadas actividades que nos añadieron los jueves. Algunas actividades de repente me surgen el miércoles, pero al menos el miércoles no tengo nada por la mañana más que mi trabajo, y los demás días me están saliendo reuniones de la escuela en la mañana, reuniones de trabajo, de esto, lo otro. Esta semana fue muy atareada, tuve ayer una supervisión, bueno, más que nada más como una auditoría que una supervisión, con una entrevista y un cuestionario, y nos preguntaron de todo, pero yo creo que Dios nos dio gracia y favor y salimos bien librados en esa supervisión. Pero gracias a Dios ya ahorita estamos un poquito más relajados, al menos en el trabajo, y veo que los miércoles están más descansados que los jueves y los martes. Entonces ya sea que lo movamos al miércoles, al viernes o al sábado, yo les aviso, pero yo creo que sería en un horario cómodo para ustedes, más o menos 6 de la tarde, yo creo que es buena hora, o 7, ya les compartiré el día, si se hace el miércoles o el viernes. También háganme sugerencias, cuéntenme, platíquenme, mándenme testimonios, lo que Dios esté hablando, obrando con ustedes, queremos estar enterados, y para seguirlo, darles un seguimiento en oración. Muchas gracias, hermanos, nos vemos la semana que entra. Mándenme un inbox, acuérdense, un email para mandarle el manual, si no lo tienen todavía. Bendiciones, ahí por si no leyó el correo, lo vuelvo a poner.
artus.mx@gmail.com y se lo mando por ahí. ¿Ok? Bendiciones, hermanos. Nos vemos.